tal, jóvenes? Muy buenas noches. Este es el video número 5, me parece, de la serie de taller de redacción en cuanto a ortografía. ¿Vale? Vamos a ver el día de hoy, a darle seguimiento a lo que es las reglas de acentuación, pero antes me voy a regresar un poco al video anterior, ¿no? Bueno, dije buenas noches porque estoy grabando en estos momentos el video siendo las 11 de la noche con 35 minutos. Se supone que lo estamos viendo en el turno matutino, así es que pues corrijo. Buenos días. Bien, vamos a dar un repaso en lo último, donde nos quedamos, de la identificación de la sílaba tónica. Decíamos que la sílaba tónica es la que suena más fuerte dentro de una palabra y también existen o pudieran existir en esa misma palabra una o más sílabas átonas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las palabras tienen dos tipos de sílabas, ¿no? Una solamente es sílaba tónica, es decir, que suena más fuerte al emitir la voz, ¿no? Y puede tener una o más sílabas átonas, que son las que evidentemente suenan menos fuertes, es decir, las más débiles. ¿Vale? También vimos en ese mismo tenor este ejemplo de casa y paleta, ¿se acuerdan? En donde la primera palabra, ¿sí? Que es casa, aquí hicimos este diagrama de sonido, ¿no? Que aparenta pues el sonido fuerte y que está en color rojo, ¿sale? En el caso de casa es una palabra bisilábica, es decir, que tiene dos sílabas y podemos apreciar que la sílaba K es la que contiene la sílaba tónica y por supuesto la sílaba átona sería sa, ¿sí? Que es la otra que comparte la palabra. En el caso de la palabra paleta, es una palabra trisilábica porque tiene tres sílabas y esta que está en color rojo sería la sílaba tónica. En este caso, en esta palabra presenta dos sílabas átonas, es decir, que son las de menor fuerza. Por eso les decía que sílaba tónica solamente puede haber una en una palabra, claro, las que son más de una sílaba, ¿salen? Pero pueden tener, este, eh, las demás tendrían que ser sílabas átonas, ¿sí? También vimos que es precisamente en la sílaba tónica donde recae el acento, es decir, la tilde, ¿no? O bien la pronunciación, ¿vale? Y tiene que recaer en una vocal y que esto pueden ser de dos tipos, que pueden ser un acento prosódico y un acento ortográfico. Cuando decíamos que cuando se hablaba de un acento prosódico es el que no se escribe, existe ese acento, pero no se escribe, es decir, no se le pone ahí la seña, ¿no? La rayita en una pequeña diagonal en, en la vocal, ¿no? Y el acento ortográfico es el que sí se necesita escribir. La pregunta es, ¿cuándo entonces voy a escribir esa tilde, esa pequeña diagonal, y cuándo no la voy a escribir? Bien. Dicho sea de paso, aquí yo he visto pues en el tema de redacción, que cuando se escribe la tilde, cuando se escribe el acento, a veces la diagonal lo hacen en sentido contrario, ¿sí? Debe de estar en el sentido digamos, ascendente, digamos, de izquierda a derecha, ¿sí? O descendiente de derecha a izquierda, ¿verdad? Si tú lo escribes de manera, de otra forma, eso tiene en un sentido, digamos, estricto, tiene otro significado, ¿no? Porque le vas a dar un tono de mayor a menor fuerza en el, digamos, en la pronunciación, ¿no? Pero eso se da en otros países, ¿no? Pero en nuestro caso, se refiere al español, en la escritura del español es importante de alguna forma tener
esa formalidad, para la redundancia, ¿no? Bueno, entonces aquí está, son dos tipos de acento, es uno prosódico y es uno ortográfico. El prosódico, decíamos, es el que no se escribe y el ortográfico es el que por necesidad tenemos que escribir la tilde, ¿vale? Bien. El siguiente punto, que es el seguimiento que le vamos a dar a esta saga, ¿no? de videos con referente a la acentuación, es la clasificación de las palabras, ¿sí? Recuerden que son 4 puntos importantes. La primera es saber dividir las sílabas. La segunda es la identificación de la sílaba tónica. Y vamos ahorita en la tercera, que es la clasificación de la palabra. Y por último será la aplicación de la norma, ¿vale? Ahorita vamos en el punto número 3, que es la clasificación de las palabras. Dicen, las palabras se clasifican de acuerdo a la posición de la sílaba tónica, ¿sí? Por eso es importante tener mucho oído cuando nosotros pronunciemos esa palabra, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que en la primaria hasta con aplausos nos enseñaban a identificar la sílaba tónica, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo se nombran las sílabas en la palabra? Es decir, ¿cómo puedo decir? Ah, está en la primera sílaba, está en la segunda sílaba o está en tal sílaba. Bueno, hay que, digamos, poner orden, ¿no? Para poder identificar. Bueno, vamos a dar un ejemplo. Tenemos una palabra. La palabra es favorecer. Si nosotros dividimos en sílabas, tenemos que la palabra favorecer es una palabra tetrasilábica. ¿Por qué? Porque tiene 4 sílabas, ¿sale? Fa, bo, re, ser. Queda claro entonces que tiene 4 sílabas. Pero ¿cómo voy a nombrar esas sílabas? Bien, lo vamos a nombrar de derecha a izquierda, como viene en la flecha en su, en su pantalla, pues en esta diapositiva. Y vamos a ir nombrando, ¿sí? De acuerdo a la sílaba donde se encuentra ubicada precisamente esa sílaba, ¿sale? Esta sería la última sílaba. En la palabra favorecer, la sílaba ser sería la última sílaba. Yo les voy a sugerir que por favor escriban este ejemplo porque a partir de ahí, en los ejercicios que tengamos a lo largo de este video, te va a servir para que te puedas apoyar y puedas identificar la sílaba tónica. ¿Sale? Bien. Y por supuesto a clasificar la palabra, que es el punto. Bueno, decíamos entonces que es de derecha a izquierda y en el caso de la palabra favorecer, la sílaba ser sería la última sílaba. La sílaba re sería la penúltima sílaba. La sílaba bo sería la antepenúltima sílaba y por supuesto la sílaba fa sería antes de la antepenúltima sílaba. Así es como se nombra, ¿sí? Por ejemplo, yo no voy a decir, a ver, ¿dónde se encuentra la sílaba tónica en la palabra favorecer? Si yo escucho bien, entonces voy a identificar que la sílaba tónica está en la última sílaba. No voy a decir, ah, está en la sílaba ser. No, voy a decir, está en la última sílaba. ¿Me explico? Porque si yo pronuncio o yo digo tal cual, digamos, la sílaba como se escucha, pues no todas las palabras tienen esas sílabas, no se llama ser, ¿me explico? Porque no todas las palabras obviamente son iguales. Pero si yo digo, ah, es la última sílaba, entonces yo ya voy a saber dónde se encuentra esa sílaba tónica. ¿Me explico? Ahora, esta palabra favorecer, la sílaba tónica se encuentra en la última sílaba, ¿ya? Por eso es importante que tú hagas esa anotación en tu libreta, ¿sí? Es decir, cópialo por favor en tu libreta. Bien. Otro ejemplo, retomando algunas de las palabras que están precisamente en esta diapositiva. La palabra tónica. Analicemos. Tónica. Voy a hacerlo como en la primaria. Tónica. Tónica. Es decir, que es una palabra trisilábica. Tónica.
Y la sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba. ¿Sí? Si yo divido la palabra, esa palabra en sílabas sería to, ni, ka. Ka sería la última sílaba. Ni sería la penúltima sílaba y to sería la antepenúltima sílaba. Y la sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba. Esto, jóvenes, se trata de ejercicios. ¿Sale? Tanto ejercicios de poder identificar, ¿sí? Y nombrar las sílabas como el escuchar bien una palabra. ¿Sale? Ahora, ¿cómo se clasifican las palabras de acuerdo a la ubicación de su sílaba tónica? Eso lo vimos desde la primaria y yo te voy a dar aquí, digamos, vamos a recordar todo este contexto, ¿no? Bien, la palabra será aguda si la sílaba tónica se encuentra en la última sílaba. ¿Sale? Ya sabemos cuál es la sílaba tónica, ya sabemos dónde se encuentra la última sílaba. Si la sílaba tónica es, decíamos, la última sílaba de esa palabra es aguda. ¿Sí? Ahora, la palabra será grave o también denominada llana si la sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba. Acuérdense, está última, penúltima sílaba. Si la sílaba tónica está en la penúltima sílaba, esa palabra será grave o llana. La palabra será esdrújula si la sílaba tónica, es decir, la que suena más fuerte, se encuentra en la antepenúltima sílaba. ¿Sí? Acuérdense, última, ¿sí? Penúltima, antepenúltima. Si ahí recae la sílaba tónica, entonces esa palabra será esdrújula. El ejemplo que vimos de tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba, entonces es una palabra esdrújula. ¿Vale? Y la palabra será sobre esdrújula si la sílaba tónica se encuentra antes de la antepenúltima sílaba. ¿Sí? Acuérdense, última, aquí, última, ¿sí? Penúltima, antepenúltima, ¿sí? Y antes de la antepenúltima. Si se encuentra en esta, entonces será una palabra sobre esdrújula. Insisto, esto se trata de práctica en la ubicación de la sílaba tónica y por lo tanto de práctica al escuchar las palabras. ¿Sale? Vamos con la primera. Las palabras agudas, es decir, que la sílaba tónica está en la última sílaba. Por ejemplo, la palabra reloj. Ubiquemos y escuchemos. Reloj. Ubican el diagrama de picos aquí de sonido, que esa fue la intención, y que está en rojo además. Entonces, si nombramos la sílaba sería última, penúltima. Resulta que la última es log, ¿sí? Y la penúltima sería re. ¿Me explico? Reloj. Entonces la sílaba tónica es su última sílaba de esa palabra. Por lo tanto, esa palabra es aguda. Siguiente ejemplo, fíjense. Desinterés. Si lo ubicamos así, sería, ¿verdad? Sería algo así. Desinterés. Entonces la sílaba tónica es la última sílaba. Es la última sílaba. Por lo tanto, ahí recae la sílaba tónica, por lo tanto es una palabra aguda. En el siguiente ejemplo tenemos la palabra comunicación. También es una palabra aguda. ¿Por qué? Porque su sílaba tónica recae, decíamos, en la última sílaba. ¿Ya? Esa es la última sílaba. Si yo escribo la palabra comunicación y lo divido en sílabas, la última sílaba es ción. Y si en esa sílaba recae la sílaba tónica, la que se escucha más fuerte, entonces es una palabra aguda. Ahora quiero que observen los siguientes, porque aquí es donde quizá muchos nos equivocamos.
Fíjense la observación, y esa observación se va a hacer en todas las clasificaciones de las palabras. La cantidad de sílabas que tiene la palabra es independiente, es decir, no tiene nada que ver a la clasificación de la misma palabra. Observemos. Vamos a observar esos tres ejemplos. Reloj es una palabra bisilábica, porque tiene dos sílabas. Desinterés es una palabra tetrasilábica, porque tiene cuatro sílabas. Comunicación es una palabra pentasilábica porque tiene 5 sílabas, pero a pesar de que la primera tiene 3, la segunda tiene 4, ¿sí? Y la tercera tiene 5, a pesar de tener muchísimas sílabas o pocas, son palabras agudas, todas. No tienen absolutamente nada que ver el número de sílabas con la ubicación de la sílaba tónica. ¿Por qué aclaro esto? A veces nos equivocamos y clasificamos a las palabras por el número de sílabas. Ah, es que como tiene muchas sílabas, entonces es sobresdrújula. No, no tiene nada que ver. ¿Me explico? Es una palabra pentasilábica porque tiene 5 sílabas y puede haber palabras, no sé, sexasilábica o heptasilábica si quieres, pero si recae en su última sílaba, la sílaba tónica, es una palabra aguda. ¿Sale? Bien. Vamos ahora con las palabras graves o también denominada llanas, es decir, su penúltima sílaba es la sílaba tónica. Ejemplo, casa. Si observan, el sonido casa, la sílaba tónica recae en la penúltima sílaba. La última es sa, la penúltima es ka, ¿sale? Entonces recae en la penúltima sílaba, la sílaba tónica, la que se escucha más fuerte, ¿sí? Lo mismo sucede con la palabra examen. Aquí muchos acentúan la palabra examen y no debe llevar acento, porque confundimos la palabra examen del singular con el plural, ¿sí? Examen no se evalúa, pero exámenes es así. Sí se acentúa, ¿sale? Pero la palabra examen no se acentúa, digo, de manera ortográfica, ¿ya? La palabra dice examen. Aquí tenemos una sílaba tónica que es la de en medio, ¿sí? Pero ¿cómo voy a identificarlo? ¿Cómo voy a nombrarla? Ah, es la penúltima sílaba. La última es men y la penúltima es xa, ¿sale? Entonces, si la sílaba tónica recae en la penúltima sílaba, entonces esa palabra es grave o también denominada, decíamos, llana, ¿sale? Paleta, esta ya la conocemos, ¿verdad? Porque lo vimos al principio de este video. Dice, paleta aplica la misma función que la palabra anterior. Paleta es una palabra trisilábica, son de 3 sílabas, pero su sílaba tónica se encuentra ubicada en la penúltima sílaba, que es le. Está en rojo y los picos suenan más fuerte. Paleta, paleta, ¿sale? Entonces es importante que nosotros escuchemos muy bien estas palabras y la misma recomendación de siempre. La cantidad de sílabas que tiene la palabra es independiente a la clasificación de la misma, ¿sí? La primera es una palabra bisilábica, 2 sílabas. La segunda es una palabra trisilábica, al igual que la tercera. Si ustedes se dan cuenta, la primera son 2 sílabas nada más, pero a pesar de ser 2 sílabas solamente, es una palabra grave. O sea, no tiene absolutamente nada, nada, nada que ver. ¿Sale? Bien. Vamos ahora con las palabras esdrújulas, donde su antepenúltima sílaba corresponde a la sílaba tónica. Si ustedes se dan cuenta, lo único que se está haciendo es recorrer la sílaba tónica. Última, penúltima, ¿sí? Y antepenúltima. ¿Vale? Nomás está recorriendo la sílaba tónica. ¿Ya? Si está en la última, es aguda. Si está en la penúltima, es grave. Y si está en la antepenúltima, es esdrújula. Por ejemplo,
La palabra fábrica es una palabra trisilábica en donde la sílaba tónica se encuentra ubicada en la antepenúltima sílaba. Nombremos las sílabas de esta palabra. La última sílaba es K. La penúltima sílaba es BRI. Y la antepenúltima sílaba es FA. Y que es precisamente ahí donde se debe de escuchar más fuerte el sonido. Fábrica. Fábrica. Si yo coloco la sílaba tónica en esa palabra, en la penúltima sílaba, no en la antepenúltima, en la penúltima sílaba, es decir, en BRI, sería fabrica. Y entonces ya cambia digamos, el contexto de la palabra y el concepto de la palabra. No es lo mismo fábrica que fabrica. ¿Me explico? O si yo cambio la sílaba tónica digamos, a la última sílaba, sería fabricar. ¿Sale? Pero yo quiero que la palabra signifique fábrica. ¿Sí? Entonces, debo decir que es una palabra esdrújula, es decir, que la sílaba tónica debe de ir en la antepenúltima sílaba. Aquí viene el ejemplo que ya les había comentado anteriormente, ¿sí? Exámenes. El mismo caso. La sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba, ¿sí? La última sería nes, la penúltima sería me y la antepenúltima sería xa, que es donde recae la sílaba tónica. Por lo tanto, es una palabra esdrújula. ¿Sale? Y por supuesto, la misma recomendación. ¿Sale? Bueno, aquí hay una antes. La palabra química. El mismo caso. La última es K, la penúltima es mi y la antepenúltima es ki. Y ki es precisamente donde recae la sílaba tónica, por lo tanto es una palabra esdrújula. Y decíamos, ahora sí, la misma recomendación. La cantidad de sílabas que tiene la palabra es independiente a la clasificación de la misma. Fábrica, exámenes, química, son palabras esdrújulas. Ahora nos vamos a las palabras sobreesdrújulas, ¿sí? Acuérdense, si tenemos aquí la palabra, no sé si me logran ver aquí en esta pantallita, si tenemos aquí la palabra, bueno, en la última sería aguda, en la penúltima sería grave o llana, en la antepenúltima sería esdrújula y en una antes de la antepenúltima sería sobreesdrújula, que también existen esas palabras. Por ejemplo, cómpratelo. Es una palabra, obviamente, tetrasilábica, desde 4 sílabas, ¿sí? Cómpratelo, ¿ya? Entonces, evidentemente, es una palabra sobreesdrújula. ¿Por qué? Porque la sílaba tónica se encuentra en una antes de su antepenúltima sílaba. ¿Saben? Otro ejemplo, escóndemelo. El mismo tema. La sílaba tónica está en la sílaba una antes de su antepenúltima sílaba. ¿Sí? Y otro ejemplo sería contábaselo. El mismo caso. ¿Sale? Entonces aquí hay que ser, insisto, muy observador a la escucha, es decir, al escuchar la palabra. Hay que practicar mucho para poder identificar el sonido, es decir, la sílaba tónica. ¿Cuál de todas las sílabas es la que suena más fuerte? ¿Y cómo lo vas a lograr? Insisto, practicando. No hay más. Y créanme que si uno practica, si uno practica mucho, lo vas a dominar de manera importante, ¿no? Si no lo practicas, siempre te vas a confundir, ¿vale? Pero es importante que se practique. Y por supuesto, la misma recomendación. La cantidad de sílabas que tiene la palabra es independiente en la clasificación de la misma. Es obvio que en el caso de las esdrújulas y de la sobreesdrújula, pues evidentemente tiene que tener
más de 3 o 4 sílabas, ¿no? No hay, digamos, no hay palabras llanas con una sílaba. Por ejemplo, eso es lógico, no hay palabras esdrújulas con 2 sílabas. No existe porque tienes que tener una eh, antepenúltima sílaba. No hay palabras sobre esdrújulas con solamente 2 sílabas o 3 sílabas, tienes que tener 4, ¿vale? Para que puedas identificarlo. Pero de todos modos sigue independiente. ¿Por qué? Porque hay palabras como la palabra, decíamos, comunicación, que tiene muchas sílabas, pero no deja de ser aguda, ¿sale? Entonces es importante tomar este dato. Ok, ya le vamos entendiendo, supongo, ya tenemos los 3 pasos importantes, ya sabemos, decíamos, dividir las sílabas, la palabra por sílabas, perdón, ya sabemos clasificar, ¿no? O más bien identificar la sílaba tónica. También ya vimos, en este momento estamos concluyendo, con identificar y clasificar la palabra si es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. Ahora viene el cuarto punto que es, pues, digamos, el importante, ¿no? Como la cúspide, que es la aplicación de la norma, es decir, cuando escribir la tilde, esa pequeña rayita arriba de la vocal de la palabra, de la sílaba tónica, o cuando no hacerlo, ¿sale? Empezamos. Fíjense bien. Llevan acento ortográfico, es decir, deben de escribir la rayita arriba de la vocal de la sílaba tónica, todas las palabras agudas, ¿sí? Siempre y cuando terminen ya sea en vocal, en N o en S. Si es una palabra que es aguda, pero no termina ni en vocal, ni en N, ni en S, no se escribe el acento, es decir, no vayas a poner la tilde, pues, ¿sale? Ejemplo, vamos a ver una palabras con acento ortográfico, palabras agudas con acento ortográfico, es decir, palabras agudas que debo de escribirle la tilde, pues, debo de poner la rayita. Por ejemplo, comunicación. Es una palabra aguda, ya decíamos, ¿sí? Y su terminación es con N. Y todavía lo subrayo ahí. Y la regla dice, si terminan en N, entonces hay que ponerle la tilde, pues, el acento en la vocal, ¿sí? De la sílaba tónica. ¿Sí? Desinterés. La palabra desinterés es una palabra aguda porque la sílaba tónica se encuentra, decíamos, en la última sílaba. Y en el caso de desinterés, termina con S. Entonces, debes de escribir el acento en el núcleo, ¿se acuerdan? En el núcleo de la sílaba tónica. Y el núcleo no es otra cosa que la vocal. ¿Sí? Otro ejemplo, aplicó. También es una palabra aguda porque la sílaba tónica se encuentra en su última sílaba y termina en vocal. En este caso es la vocal O. Entonces debes de escribir esa tilde, ¿no? Esa pequeña raya. Ahora, vamos a analizar palabras con acento prosódico. Decíamos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el acento prosódico? El acento prosódico es el que no se escribe. ¿Va? Por ejemplo, la palabra reloj. La palabra reloj también es una palabra aguda. ¿Por qué? Porque la sílaba tónica está en la última sílaba. Pero como termina en J, no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, no escribo el acento. O sea, no le pongo la rayita. ¿Va? Favorecer. También decíamos es una palabra aguda, pero termina en R, ni en vocal, ni en N, ni en S. No le pongas acento. Actividad. ¿Es una palabra aguda? Por supuesto que es una palabra aguda. La sílaba tónica se encuentra en la última sílaba, pero termina en D, no en vocal,
no en N y no en S. Espero que haya sido claro. Ahora vamos con la siguiente norma. Llevan acento ortográfico, es decir, la que sí se escriben, todas aquellas palabras graves o llanas que terminan en consonante, excepto, ojo, aquí va la inversa, excepto las que terminen en N, en S o en vocal. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a primero analizar palabras graves o llanas con acento ortográfico, es decir, que sí vas a escribir. Por ejemplo, la palabra túnel. ¿Por qué la palabra túnel sí lleva acento escrito? ¿Por qué debes de escribir el acento en la palabra túnel? Primera, porque sabemos que es una palabra grave, porque la sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba. En el caso de la palabra túnel, la última sería nel, ¿sí? Y la penúltima sería tú. Entonces, sabemos al escuchar la palabra, que la sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba, es decir, la sílaba tú. Y como termina en consonante, que no es ni N, ni S, ni vocal, entonces sí escribo el acento en la vocal, en el núcleo de la sílaba tónica. Espero haber sido claro. Siguiente ejemplo. Almíbar, el mismo caso. Es una palabra grave porque la sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba y termina en R. No termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Césped, la misma situación. Palabra grave o llana, perdón, palabra, dije aguda, creo que en la anterior es grave, ¿sale? Palabra grave o llana, ¿sí? Termina en D, en consonante D, ¿vale? Ni en N, ni en S, ni en vocal. Entonces debo de escribir el acento en el núcleo, en la vocal, pues, de la sílaba tónica. Ahora vamos al acento prosódico, es decir, aquel que no se escribe. Ahí viene la palabra examen. ¿Por qué no lleva acento la palabra examen? Ah, no lleva acento la palabra examen porque es una palabra grave, pero termina con N. ¿Sí? Sabemos que la sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba, ¿sí? Examen, ¿sí? La última sería men, la penúltima sería sa y la antepenúltima sería examen. O sea, es una palabra grave, pero termina en N. Entonces no escribas la tilde, pues no la escribas, está mal escrito sin más, ¿vale? Siguiente palabra. Entonces, la misma situación. Entonces, es una palabra grave, pero termina en S. Borrego, es una palabra grave y termina en vocal, entonces no se escribe. ¿Sale? Ahí está la norma. La norma está muy clara. Llevan acento ortográfico las palabras graves o llanas que terminan en cualquier consonante, en la que tú quieras, siempre y cuando sean ni N, ni S, ni vocal. ¿Sale? Ok. Siguiente regla es muy clara y muy básica. Llevan acento ortográfico todas, absolutamente todas las palabras que sean esdrújulas. Por ejemplo, ahí tienes muchísimas. Príncipe, hipótesis, público, célebre, imágenes, química, hábito, música, anécdota, física, cálculo, lámina, análisis, próxima, término, látigo, todas son esdrújulas porque si analizamos cada una, la sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba de todas. Todas son esdrújulas. Y si todas son esdrújulas, aquí no importa si termina en S, en vocal, en N, en L, en la que tú quieras. Si es esdrújula, escribe el acento. Y, por supuesto, la misma situación con las sobreesdrújulas. ¿Sale? Escóndetelo. Dice, cayéndoseme, desenvuélvemelo.
contábaselo, cómpratelo, devuélvemelo. Son palabras sobre esdrújula porque la sílaba tónica se encuentra en una antes de la antepenúltima. ¿Sí? Y aunque termine en ese vocal, lo que tú quieras, debes de escribir el acento. Ok, jóvenes. Vamos a ver la siguiente clase, otros casos de acentuación. No son los únicos casos de acentuación, son los más comunes, sí, pero no son los únicos casos de acentuación. ¿Sabe? Porque la palabra, por ejemplo, porque la palabra unisilábica, es decir, una sola sílaba, te, así, te, porque unos lo escriben con acento y porque otros no lo escriben con acento. ¿Sí? Esos detalles son los que vamos a ver aquí en los otros casos de acentuación, pero eso será para el siguiente video, que es el 006. Es el video número 6 de esta saga que se llama ortografía. Jóvenes, que tengan una excelente noche. Dios los bendiga. Nos vemos, que estén bien. Hasta luego.